Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confrontar al abatido y con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Al salmo responsorial responderemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me acercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábelo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anodadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. hasta la muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariotes, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de las fiestas de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús le había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarles uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces,
tú me negarás 3 veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabía qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y en el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo.
El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo bofeteaban y le decían: Adivina quién fue. y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y en el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, le entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todos el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espina que había trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: Viva el rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Así se cumplió las escrituras que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza, gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. De rodillas, por favor. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todos desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de la Cuaresma y entramos en el tiempo más solemne de nuestra fe, la Semana Santa. Este año nos toca celebrar esta semana de manera especial. Como todos los años, el Domingo de Ramos, leemos el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a meditar sobre la salvación que nos ofrece Jesús por medio de la cruz. En la primera lectura del libro de Isaías, hemos escuchado sobre el siervo del Señor, especialmente sobre la misión y la manera como ha de llevar a cabo dicha misión. El siervo del Señor tiene la misión de anunciar un mensaje de consolación a los abatidos y desesperados. Sin embargo, el siervo del Señor, que es Jesucristo, por ser fiel a su llamada,
de anunciar el mensaje de Dios Padre, será golpeado, insultado, abofeteado, pero a pesar de dichos insultos, él seguirá confiando en Dios Padre y será resucitado de la muerte. Como Jesús, el siervo fiel, también nosotros estamos invitados a ser fieles a la escucha de la palabra de Dios, poner en acción lo escuchado y asumir con responsabilidad las cruces. El Evangelio nos recuerda que la multitud puede cambiar de un día para el otro. Un día puede aclamar a Mesías diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, y el otro día condenarlo a la muerte en la cruz. Pero había un grupo pequeño, entre otros estaba la Virgen María, Juan, Pedro y los demás discípulos que acompañaron a Jesús en su entrada a Jerusalén. Ellos habían escuchado la predicación de Jesús. He visto los milagros que él había hecho en nombre de Dios. Varias de esas personas sencillas, enfermas y pecadores, habían encontrado la esperanza de una vida nueva en el Mesías. En consecuencia, aquellas aclamaciones expresan los sentimientos del hijo perdonado, del leproso sanado, del endemoniado curado, del publicano y del impuro acogido. Hoy también podemos decir: es el grito de alegría de los que han superado alguna enfermedad grave o el coronavirus. Es el grito de alegría de los indocumentados que ven una luz en el horizonte, de los que han vencido el vicio del alcohol y de las drogas. Es decir, es el grito de aclamación de tantos hombres y mujeres que experimentan el perdón, la misericordia y la vida nueva en el Dios Padre de Jesucristo. Pero no todos estaban contentos con dichas aclamaciones a Jesús. Estas personas buscaban pretextos para meterlo en la cárcel, pues les dio miedo al ver cómo la gente lo seguía cada vez más y cómo lo habían aclamado al entrar a Jerusalén. Para no perder el poder y sus privilegios, tienen que manipular la realidad. De esta manera, el grito "crucifícalo" expresa el deseo de no aceptar la realidad o manipularla según sus propios intereses, desfigurando el rostro de Jesús y convirtiéndolo en un malhechor. Es la voz del que quiere defender la propia posesión, desacreditando especialmente a quien no puede defenderse. Es el grito que sale de un corazón autosuficiente, orgulloso y soberbio, que no tiene miedo de condenar al inocente. Hermanos, todos estamos invitados a gritar hosana en la vida diaria, sobre todo poniendo la verdad donde hay mentira, promoviendo justicia donde hay abusos y crueldad con los más débiles, siendo compasivos donde hay indiferencia y pasividad ante los que sufren. En una palabra, gritar hosana en la vida es ser testigo de Jesús resucitado, que sigue acompañando a la humanidad herida por el pecado y la muerte. Esta semana miremos a Jesús, que es condenado por no defender el imperio de Tiberio, por romper la ley del sábado y las tradiciones religiosas, porque se preocupaba de aliviar el sufrimiento de los enfermos, perdonar a los pecadores, acoger a los excluidos y por predicar un mundo diferente, el reino de Dios. Jesús nunca buscó la muerte, ni deseó la muerte a nadie. Incluso buscó que el pecador se arrepienta, se convierta y que viva. El grito de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no es solo el grito final de un moribundo. Ese grito resume la queja de todos los crucificados de la historia. Fue un grito de indignación y de protesta, pero también fue un grito de esperanza. En el amor impotente de ese crucificado está Dios mismo, identificado con todos los que sufren y gritando contra las injusticias, abusos y torturas de todos los tiempos.
al iniciar la Semana Santa, tengamos el deseo sincero de ser una iglesia más fiel a Jesucristo y más coherente con el Evangelio. Que nuestra vida sea un grito de hosana y no de crucifícalo. Seamos compasivos y miremos la vida desde la perspectiva de Jesús. En momentos de dificultades, como el de nuevo coronavirus, es fácil caer en el desaliento. Miremos a Jesús que carga la cruz hasta el final, sabiendo que después del Calvario está la vida resucitada. Que la Virgen María interceda por nosotros para vivir con entusiasmo y alegría de que el mal, el pecado y la muerte son vencidas por la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Que así sea, hermanos, nos ponemos de pie para renovar nuestra fe.